palabra patos significa sufrimiento. Es el estudio del sufrimiento. Entonces, fíjense que aquí se refiere al sufrimiento que van a ir ocurriendo en las células, en los tejidos y en los órganos que subyacen a enfermedades. Aquí se utilizan técnicas. Ustedes recuerdan de microbiología donde ustedes daban tinciones. Aquí también estudiamos tinciones. Incluso vamos a volver a dar un repaso de micro. Van a ver que fue importante microbiología también. También es importante esto en mi materia. Y trata de explicar cómo y por qué de los signos y síntomas. Este es un año donde ustedes ya se van a sentir más médicos. El famoso medio médico, ¿verdad? Eso realmente se aplica aquí porque vamos a ir estudiando enfermedades. Y vamos a ir viendo cómo este árbol, consiguen ver este árbol y tratar de entender, ¿verdad? Aquí están las raíces, ¿verdad? Y en las raíces vemos varias materias. Microbiología, genética, inmunología, anatomía, embriología, histología, ¿verdad? Todo lo que ustedes estudiaron hasta ahora no fue en vano. Todo es una raíz. Todas las materias son importantes. Todo se vuelve a usar. Y como dice ahí, en el medio figura la patología general. Y de esta patología general vuelven a formarse otras raíces y otras hojas. Ahí nos explica que mi materia vamos a estar estudiando la parte de obstetricia, vamos a estar estudiando todo lo que es gineco, medicina interna, vamos a estudiar cirugía. O sea, muchos de los órganos pasan por procedimientos. Y aquí vamos a ir dando nombre a esos procedimientos. Si les doy un ejemplo común, una patología frecuente que seguro ya escucharon, ya vieron, ya tuvo algún amigo, algún familiar. Por ejemplo, la apendicitis aguda. Es algo frecuente, ¿verdad? Entonces, la palabra itis que vamos a ir estudiando cuando entremos en inflamación significa un proceso inflamatorio, una inflamación específicamente. Y aquí vamos a ir estudiando qué es lo que ocurre en ese tejido. Bueno, entonces esto es la introducción a mi materia, a anatomía patológica. Entonces, también se le conoce como patología general. Y aquí es donde integramos todos los conocimientos previos y también damos origen a otros conocimientos. Por eso es que vamos a ver en el planeamiento, inclusive, ¿verdad?, cada uno de los órganos que vamos a ir tocando. Ahora, el Robbins, que es el libro base generalmente, ustedes pueden usar el Robbins que tengan. Yo tengo en PDF, voy a estar compartiendo posteriormente con los delegados en un pendrive, ya tengo en PDF, porque mucha gente hoy día ya lee en la tablet directo, ¿verdad? Ya no usa específicamente libros, ¿verdad? Pero si tienen, por ejemplo, un primo tiene la 7ª edición, un primo tiene la 8ª, un primo tiene la... Igual todos pueden usar. ¿Por qué? Porque nosotros complementamos con lo que es mis clases, ¿verdad? Yo siempre esto les paso a la delegada, ¿verdad?, posteriormente. Y también hay un libro que se llama Rosai y Ackerman, que es el libro que generalmente usamos para las trivias, ¿verdad? Donde es más, es un libro más específico, ¿verdad? Tiene más cosas. El Robbins de repente a veces está un poco desfasado. Bueno, entonces vamos a ir estudiando en patología general las reacciones que ocurren en las células y tejidos ante estímulos anormales. Ahora, la patología sistémica explica las respuestas a órganos y tejidos. O sea, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí. Dice, 4 aspectos básicos forman parte de la patología. Nos dice la etiología. La etiología es el origen, la causa.
Supongamos, ya hablamos de apendicitis, supongamos gastritis, que es algo más común, ¿verdad? Gastritis puede ser aguda y crónica, que después vamos a ir diferenciando. Ahora, la crónica, que es algo más común. ¿Cuál es la causa de gastritis crónica que ustedes vieron en micro? Exactamente, el Helicobacter pylori, algo común, algo que ustedes me van a decir, sí, mi mamá fue diagnosticada con Helicobacter, yo mismo tuve Helicobacter, mi tío tuvo Helicobacter, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir estudiando la causa de esa patología. En este caso, ¿cuál es nuestra patología? Gastritis crónica, ¿verdad? Ahora, la patogenia, ¿cómo se produce? ¿Qué es lo que hace el Helicobacter pylori para modificar este tejido, en este caso gástrico, ¿verdad? Y los cambios morfológicos, ¿por qué yo le llamo gastritis crónica? Si yo en histología veía, por ejemplo, células parietales, células principales, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué modificaciones identifico cuando hablo que es una gastritis? Por eso van a desempolvar otra vez su libro donde dibujaban en histología, ¿verdad? Epitelio, mucosas, todo eso van a ir desempolvando y van a volver a mirar, ¿verdad? Inclusive si tienen su atlas, entonces eso sobre todo en la parte práctica. Por ejemplo, si hablamos de gastritis, bueno, ¿qué yo veía en el epitelio gástrico? ¿Qué células conformaban? Aquí estoy viendo linfocitos, veo nidos, grupos de linfocitos. Los linfocitos me hablan de que esto es crónico. Y así van a ir construyendo lo que es un diagnóstico. Y a eso le vamos a ir sumando los trastornos funcionales y las manifestaciones clínicas. Ejemplo, ya que estamos hablando de gastritis crónica, ¿por qué un paciente va a consultar? ¿Dónde tiene dolor un paciente con gastritis? Puede tener un dolor en epigastrio, ¿sí? Puede que el paciente consulte porque a la noche siente como que una regurgitación, como un reflujo de algo ácido. Puede que el paciente tenga un dolor preesternal, ¿verdad? De tanto que es una pirosis lo que está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le llevó a la consulta al paciente? Es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles fueron los signos y síntomas? ¿Cómo era lo normal? ¿Cómo son los cambios morfológicos actuales, ¿verdad? Eso es nada más para darles un pantallazo, ¿verdad? Nosotros gastritis vamos a estudiar recién en el capítulo de tracto digestivo, ¿verdad? Más adelante. Bueno, ahora sí entramos, esa fue una presentación, ¿verdad? Ahora entramos en el capítulo 1 que nos corresponde hablar, que se llama adaptación celular. Bueno, primeramente vamos a hablar de la hiperplasia. El término hiperplasia es el aumento del número de las células que va a dar lugar a un aumento del volumen del órgano o tejido. Aunque la hiperplasia a veces ocurre, no siempre, al mismo tiempo que la hipertrofia, son dos procesos distintos, pero pueden desencadenarse por un mismo estímulo. Yo generalmente voy haciendo un cuadrito, ¿verdad? En la pizarra, que también voy a ir haciendo, por más de que no van a ver, después pueden quitarle foto, ¿verdad? Es como un mapa mental, como un resumen que voy colocando. Y luego voy a colocar aquí un ratito. Entonces, sintetizando, hiperplasia es nuestro primer cambio adaptativo y se refiere al aumento del número, estamos hablando de cantidad, que da lugar al aumento del volumen del órgano. ¿Cómo les parece que ocurre ese aumento? Aquí tenemos la palabra mitosis.
¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de mitosis? Era la división celular. ¿Qué significa eso? Que hay un aumento de las células por mitosis, una célula que se divide en 2, que se divide en 4, que se divide en 8 y así sucesivamente va a ir aumentando el tamaño de ese órgano. Y aquí nos da un ejemplo, el crecimiento hormonal del útero durante el embarazo, que implica aumento de células musculares y epiteliales y agrandamiento de dichas células. Aquí vamos a mirar nuestra primera imagen macroscópica. Esta es una paciente de 7 meses donde vemos este órgano, que ¿qué órgano es? Es el intestino grueso, ¿verdad? Y esto es el útero gravídico o gestacional de aproximadamente 7 meses. Como ven, aumentó de tamaño para poder albergar al feto, ¿sí? Y esto lo hace por mitosis. Solamente que en el ejemplo anterior dijimos que el útero puede tener hiperplasia e hipertrofia. Entonces yo en mi cuadrito les voy a ir colocando allá que uno de los ejemplos de hiperplasia es la hiperplasia hormonal y uno de los ejemplos de hiperplasia hormonal es el útero gravídico o útero gestacional. Ahora, como dice ahí, la hiperplasia tiene lugar si la población es capaz de sintetizar DNA permitiendo la división mitótica. Dijimos que la hiperplasia sufre un proceso que le llamamos mitosis. Ahora, puede ser de dos tipos, nos dice. Hormonal, que aumenta la capacidad del tejido cuando se necesita. Ejemplo, el epitelio glandular de la mama durante la pubertad y el embarazo y el útero durante el embarazo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando una mujer está embarazada? Aparte de que el útero sufre hiperplasia e hipertrofia, que son dos cosas distintas que les voy a explicar luego la diferencia, también tienen que tener en cuenta que durante el embarazo, ¿qué ocurre con las mamas? Ya se preparan para poder dar de mamar a ese feto, ¿verdad? Entonces, otro de los ejemplos de hiperplasia es hormonal, nuevamente son las mamas. Las mamas durante la lactancia y también las mamas durante la pubertad. ¿Qué ocurre con las pacientes cuando llegan en la pubertad? Tienen cambios hormonales que hacen que las mamas crezcan de tamaño. Y este proceso también ocurre por medio de una hiperplasia. Aunque la hiperplasia y la hipertrofia son dos cosas distintas, a veces ocurren al mismo tiempo. Los dos ejemplos que hemos utilizado son el útero gravídico y las mamas durante la lactancia y durante la pubertad. Ahora, como dice aquí, en cambio la hipertrofia es agrandamiento pero sin división celular. Vamos a hacer del otro lado entonces, aquí abajo, hipertrofia, entonces también es el aumento del tamaño del órgano, pero no hay mitosis, no hay división celular. Luego vamos a ir entrando en lo que es hipertrofia. Entonces aquí nos muestra en la primera imagen, la de arriba, es una imagen representativa. Si ustedes se fijan allá arriba, nos muestra una mama de una persona que no está dando de mamar y del otro lado vemos una mama congestiva, es decir, vemos agrandada. En realidad eso es lo que nosotros vemos a simple vista, que está agrandada, pero lo que está ocurriendo por dentro, aparte de que hay esa mitosis, esa división celular, los alvéolos, los conductos, todo eso está congestivo, creció.
Y lo mismo, esta imagen está en el Robbins, nos muestra un útero de tamaño normal y ven cómo está agrandado un útero gravídico o gestacional. Inclusive cuando la mujer va envejeciendo, cuando llega ya a la menopausia, el útero disminuye aún más de tamaño. Esas piezas quirúrgicas que le estoy diciendo tenemos en el laboratorio. Vamos a poder ver un útero de una paciente, supongamos, de 30 años y un útero de una paciente de 60 años. ¿Cómo es que va disminuyendo? Ese proceso se llama atrofia, que también vamos a estar tocando el día de hoy. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿qué tipo de músculo tenía el útero? Era músculo liso. Entonces, nos dice que ese músculo liso mismo puede aumentar en número, es decir, puede haber mitosis, como también puede crecer de tamaño, porque sufre las dos cosas, hipertrofia e hiperplasia. Ahora, existe otro tipo de hiperplasia que se llama hiperplasia compensadora. La hiperplasia compensadora nos da como ejemplo ese órgano que estamos viendo, que es el hígado. Dice, aumenta la masa tisular tras un daño o resección parcial. Ahora, ejemplo, capacidad regenerativa del hígado. El hígado es un órgano que no se biopsia tan frecuentemente. Ahora, si nosotros, cuando demos nuestra primera clase práctica, vamos a estar hablando, por ejemplo, de los tipos de biopsias. Las biopsias endoscópicas, las biopsias incisionales, las excisionales, etcétera, ¿verdad? El hígado normalmente no se biopsia mucho porque es un órgano que quiere sangrar, ¿verdad? A no ser que ya se esté sospechando un tumor o alguna hepatopatía rara, ¿verdad? Entonces, en esos casos, muchas veces el médico dice, bueno, tenemos que hacerle necesariamente una biopsia. Ahora, lo que se vio en varios estudios es que ese hígado que se retiraba, por ejemplo, por una hepatopatía, volvía a crecer ese lóbulo. Se regeneraba, o sea, es un órgano capaz de regenerarse. ¿Cómo exactamente lo hace? No existe una explicación específica, ¿verdad? Lo cierto es que está catalogado en los libros de patología como un tipo de hiperplasia, o sea, algo normal, compensatorio. Entonces, ahí nos dice que la hiperplasia se debe a una producción local de factores de crecimiento, niveles aumentados de estos factores de crecimiento y que se activa una vía de señalización intracelular. Y el resultado es que prolifere la célula, que haya una proliferación celular. Es decir, el organismo, por ejemplo, se da cuenta, esta mujer está embarazada, tengo que aumentar de tamaño el útero. ¿Cuál es el factor que está actuando ahí? Las hormonas. Son las que, digamos, el gatillo desencadenante de esa proliferación celular. Y aquí, como nos dice, en la hiperplasia compensatoria, la fuente de factores de crecimiento no están bien definidos. Se piensa que también hay factores de crecimiento que digan, se quitó el lóbulo, tal número del hígado, tengo que volver a regenerar. Bueno. Ahora, eso que estamos hablando, la hiperplasia hormonal, el útero, las mamas, el hígado, todo eso estamos hablando de una hiperplasia de tipo fisiológico, algo normal. También están las hiperplasias patológicas. Uno de ellos es la hiperplasia endometrial producida por hormonas, que es causa de hemorragia uterina anormal. Bueno, cuando ustedes el año que viene entren en gineco, van a ver que uno de los motivos frecuentes de consulta en ginecología es el sangrado uterino anormal. Normalmente estas hiperplasias son más frecuentes en pacientes que están en la premenopausia o en la posmenopausia, pero también pueden ocurrir en pacientes jóvenes. Uno de los casos fue el caso de una amiga mía, con 28 años, ella siempre tenía un sangrado irregular,
donde su periodo, ¿cuánto dura el periodo menstrual normal? Aproximadamente. Sí, incluso algunos 3 días, ¿verdad? Pero a ella le duraba más de 10 días, en mucha cantidad, ¿verdad? Y ella tomó como algo normal. Tal vez sea normal, yo siempre fui así, ¿verdad? Hasta que un día se casó y quería tener hijos, ¿verdad? Buscó ayuda, le dijeron, vamos a ver tus hormonas, las hormonas no estaban muy mal, hasta que se hizo una ecografía transvaginal. Y en la ecografía se veía como un probable pólipo. El imagenólogo, el ecografista en este caso, informó pólipo probable. Se hizo un legrado, eso nos llega a nosotros los patólogos, nosotros miramos en el microscopio y finalmente no era un pólipo, era un tumor que ella tenía en el endometrio. Ahora, ¿cuál es la indicación cuando encontramos un tumor en el endometrio? Es retirar el útero, es hacer una histerectomía. En el caso de ella, como ella justamente estaba buscando hijos, joven, ¿verdad? No se quiso retirar el útero, lo que se hizo fue una ampliación, o sea, se retiró solo una tumorectomía, el tumor exactamente. Y posteriormente ella hasta hoy día, yo les hablo de eso de hace 10 años atrás, ella sigue en tratamiento. Todavía no puede tener hijos hasta hoy. Porque sabemos que no es solo, el endometrio tiene que estar perfecto. Las hormonas tienen que estar perfectas. No solo eso, no tenemos que estar estresadas. Cuando uno está buscando tener un bebé, no tiene que estar estresada. Mismo ustedes van a ver, quizás ustedes mismas les pasa a alguna amiga que no consigo embarazarme, dice, ¿verdad? Y tal vez eso sea, ¿verdad? Todo tiene que estar en orden, en equilibrio para que uno pueda embarazarse. A lo que voy es que aquí vamos a hablar de un tipo de hiperplasia. Y si ustedes recuerdan de esto, ¿cuáles eran las fases por las que pasaba el endometrio? Proliferativa, secretora y menstrual. Ahora, si yo les pregunto, esta primera imagen que observamos aquí, ¿en qué fase les parece que está? En realidad está proliferativa. Es una fase proliferativa donde, si ustedes recuerdan, todo esto que estamos viendo, que les estoy señalando, son glándulas. Las glándulas endometriales, ustedes describían en histología, son glándulas pequeñas, ovoides, que tienen la luz redonda, algunas son rectas, elongadas, ¿verdad? Tienen estroma. Esto que está circulando con el amarillo son las glándulas. Las glándulas en fase proliferativa que estaban revestidos por una capa de epitelio cilíndrico. Punto. Ahora, esto que está aquí entre las dos glándulas es el estroma. El estroma es el tejido donde asientan estas glándulas. Eso ustedes estudiaron en histología, ¿verdad? Ahora, del otro lado, fíjense aquí. ¿Qué fase les parece que es esto? Muchas me van a decir, parece secretora, porque en la secretora las glándulas tenían ese aspecto de serrucho, decíamos en esto, ¿verdad? Pero en realidad esto es una hiperplasia. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, si nosotros nos fijamos la primera y esta segunda imagen. En la primera imagen ustedes ven que hay glándulas, sí, son redonditas, pequeñas, y hay estroma. Ahora, ¿qué pasó aquí? Lo primero que yo voy a definir, si voy a darle un nombre a esta lámina, ¿verdad? Una descripción de la alteración, que tengo un aumento del número de glándulas, ¿sí o no? Esta es una glándula, esta es otra glándula, esta es otra glándula, esta es otra glándula, esta es otra glándula, otra glándula. Ahora, si yo me fijo en las capas, dijimos que es una sola capa. Si estamos hablando de una fase proliferativa, igual si hablamos de una fase secretora. Aquí veo yo, miren aquí, estas son las células. Si yo empiezo a contar, tengo 1, 2, 3, 4 camadas. Hace como un epitelio pseudo estratificado, ¿sí? O sea, yo ya no tengo una sola capa. Y les traje una imagen representativa antes de explicarle esto para poder entender. Si nosotros miramos aquí, nos dice esto es un endometrio normal. ¿Cómo es un endometrio normal?
Vemos las glandulitas, ¿verdad? Las glandulitas tienen una capita de células, todas organizadas. El estroma, que es donde descansa, es un estroma denso. El estroma denso se refiere a que es un estroma que también es celular. Bueno, esto es lo normal, esto es lo que ustedes estudiaban en histología como fase proliferativa del tejido endometrial. Y puede tener mitosis. O sea, puede haber mitosis mismo aquí en el estroma, escasa cantidad. Ahora, si hablamos de esto, que es una hiperplasia, que luego en el capítulo de femenino vamos a hablar de las patologías femeninas. En primer lugar, ¿las glándulas les parece que se parecen unas con otras? No, las glándulas son irregulares. Esta es elongada, esta es redonda, esta tiene como un aspecto cribiforme, le llamamos, ¿verdad? Que parece como unos buracos. Ahora, si yo empiezo a contar, aquí voy a ver 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea, tengo un aumento del número de células. Y ahí yo aplico mi concepto. ¿Qué era hiperplasia? Hiperplasia es el aumento del número de células, que da lugar al aumento del volumen del órgano o tejido. Puede ser fisiológica, como dijimos, hormonal, ya sea útero, mama, como también puede ser patológica. Y este es un caso. ¿Cómo se manifiesta en la paciente en la clínica? Va a tener un sangrado irregular. ¿Qué es lo que se hace? Ahora vamos a retroceder. Bueno, en este caso esto fue a histerectomía. Histerectomía es el procedimiento quirúrgico por el cual se retira el útero. Pero ahí tiene que haber una indicación, ¿verdad? En este caso, como ven aquí, el útero, si ustedes recuerdan, tenía 3 capas. El endometrio, el miometrio y la serosa o perimetrio. En este caso, ¿qué les parece que no es normal? Esto que vemos aquí, ¿verdad? Se ven como unas proyecciones que parecen unos deditos digitiformes, ¿verdad? Que esto probablemente se informó como algo atípico o como algo neoplásico. Por eso se le retiró. No es que cualquiera se retira el útero, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a explicar y a entender, justamente nos muestra de este lado la fase proliferativa donde las glándulas son redonditas, las luces son redondas, vemos mucho estroma. Sin embargo, del otro lado vemos, primer lugar, aumento del número de glándulas. Segundo lugar, en cada glándula veo que tiene varias camadas de células, varias capas de células. Y luego vamos a ir describiendo qué significa típico, qué significa atípico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó de nuestro estroma? Ven que aquí, entre una glándula y otra hay estroma. Sin embargo, del otro lado, si yo veo que las glándulas están así, juntas, espalda con espalda. Porque hay tantas glándulas que crecen que no hay lugar en ese estroma, reemplazan al tejido estromal, ¿sí? Entonces, ¿entendieron la diferencia, verdad, de una hiperplasia, en este caso que es patológica? Ahora, aquí nada más está hablando de las causas. Esto es solamente para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? No se preocupen, hay un capítulo como tal que es genital femenino donde vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí nos habla que esto se puede asociar con la diabetes, la hiperplasia endometrial, puede que esté asociado con un síndrome de ovario poliquístico, puede que esté asociado con tumores secretores, ¿verdad?, de hormonas, de ovario, ya sea con una terapia de sustitución hormonal, que es común también en pacientes que están llegando a la menopausia. Nos habla de disfunciones de células de la granulosa, fármacos como el tamoxifeno, ¿verdad?, que pueden estar asociados con una hiperplasia endometrial. Lo cierto es que si ustedes están observando esta imagen y decimos, esto es endometrio, ¿qué me van a decir? ¿Esto es fisiológico o patológico? Fisiológico no es, ¿verdad? No es proliferativo, no es secretor, no es menstrual. ¿Qué yo estoy viendo? Veo un aumento de glándulas que están espalda con espalda, que si yo empiezo a contar, miren aquí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capas tiene. ¿Es normal? No. Yo recuerdo que una sola capa tendría que tener estas glándulas, ¿verdad? Entonces esto es algo patológico. Aquí también lo mismo. Estoy mirando endometrio, pero no es proliferativo, ni secretor, ni menstrual, sino que estoy viendo
un aumento de glándulas, no hay ni estroma. Las glándulas están todas fusionadas. ¿Sí? Otro de los ejemplos que voy a ir agregando aquí en mi resumen. Hiperplasia fisiológica y al otro lado vamos a poner hiperplasia patológica. Entonces, uno de los ejemplos de hiperplasia patológica es la hiperplasia endometrial. Otro de los ejemplos es lo que están viendo ahí, que es la hiperplasia prostática benigna, que tiene las siglas HPV, pero es otro HPV. Bueno, en este caso, la hiperplasia constituye un terreno fértil en el cual pueden surgir posteriormente los carcinomas. Si nosotros nos fijamos aquí, nuestra primera imagen es una representación esquemática. Nos muestra la próstata aquí asociada con la vejiga, una próstata sana. Del otro lado, vemos que nuestra vejiga también creció de tamaño y que la próstata también está aumentada de tamaño. Ahí les pregunto, ¿cuánto pesaba la próstata normal? Realmente 20 gramos. Algunos libros dicen de 20 a 25 gramos. Pero ¿qué pasa? Estos son próstatas que nosotros recibimos y pesa 80 gramos, 170 gramos, ¿verdad? Algunos se le hace ya con su medición de PSA, que también vamos a dar cuando entremos en masculino, y salen los valores de PSA muy elevados o moderadamente elevados, etcétera, ¿verdad? Entonces, existen varios procedimientos quirúrgicos. Están las prostatectomías radicales, donde se retira por completo la próstata, pero el problema ahí es que muchas veces los urólogos no usan de elección porque pueden dañar los nervios erectores. Entonces no es algo que se hace de onda. La prostatectomía radical ya es cuando ya están sospechando o ya tienen una confirmación neta por biopsia de que es una neoplasia. Ahora, si es una hiperplasia, si el médico solamente está sospechando una hiperplasia, lo que más frecuentemente se hace es una adenomectomía, se llama, donde se retira, por ejemplo, el lóbulo comprometido. Ahora, ahí tenemos que volver a histología y quizás recuerden de esta imagen que ustedes miraban en el capítulo de próstata, ¿verdad? Donde nosotros decíamos, la próstata es una glándula fibromuscular, ¿verdad? Y aquí se observa que está constituida por glándulas, fibroglandular. Se ve también glándulas, ¿verdad? Estas glándulas, como estamos viendo, tienen una doble capa de epitelio. Le llamábamos un epitelio biestratificado. Recuerden esta imagen, miren bien aquí. Las glándulas son grandes, las luces son amplias y tienen una doble capa de epitelio y aparte aquí tiene una capa de células basales. Esto que aquí se observa que parece como si fuese que yo agarré un pincel rosado y le bordeé. Esas son las células basales. Esto es lo normal. Y tienen estas estructuras que, ¿cómo se llamaban? ¿Alguien recuerda esto? ¿Alguien recuerda? Oh, era mi alumno de histología. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese? Calcificaciones prostáticas, concreciones prostáticas, calcoforitos, cuerpos tenía muchísimos nombres. Cuerpos amiláceos, ¿verdad? Eso es normal. Esto es una próstata sana. Ahora, vamos a esta otra imagen. Esto es, si ustedes observan aquí, nos describe. Es la próstata y allá arriba está la vejiga. Nos dice que la glándula está agrandada y no solamente tiene los lóbulos laterales agrandados. En la flecha amarilla nos muestra los lóbulos laterales que están grandes. En la flecha amarilla del centro también nos muestra que el lóbulo mediano también está agrandado y está obstruyendo. Probablemente el paciente tiene dificultad para orinar, ¿verdad? O este caso es de una autopsia, ¿verdad? Que falleció de otra causa. Bueno, entonces,
lo que hace esa hiperplasia es que la vejiga tenga que trabajar, digamos, de manera exagerada. Y consecuentemente a esta hiperplasia prostática ocurre una hipertrofia de la vejiga. Por eso vemos la vejiga grandota, vemos contraveculaciones y aquí hay un cálculo, se observa un cálculo, que eso ya es por consecuencia de la estasis que va ocurriendo. Esto es lo más común, una adenomectomía, donde solamente se retira lo que es el óvulo que está comprometido. El paciente siempre casi consulta por dificultad para orinar cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna. O el paciente no duerme, toda la noche hace pipí, toda la noche se levanta a orinar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros recibimos, pesamos, dijimos que la próstata normal pesa 20 gramos. Esto no va a pesar 20, va a pesar 80, 70, el doble, 40 gramos, ¿verdad? Colocamos, hacemos cortes seriados. ¿Qué significa cortes seriados? Alguna vez seguramente van a ver cuando entremos en el laboratorio y hagamos la parte práctica. Se hacen cortes así, en rebanadas, como si fuese que están cortando algo para poder cocinar, ¿verdad? Es más o menos así. Entonces cortamos y tomamos, hacemos un muestreo de las zonas que más nos llaman la atención. En este caso, por ejemplo, vamos viendo que hacen como pequeños nódulos. Estos nódulos tienen como unos buraquitos, ¿consiguen ver? Como unos agujeros, ¿verdad? Unas cavidades quísticas. Bueno, esto es a la macroscopía. Si yo miro a la microscopía esa misma imagen, esto que veo aquí arriba es lo mismo, pero es incluyendo a toda la pieza. Primeramente, ¿les parece que ven esas glándulas grandotas que vimos y dijimos que era normal? No. Vemos que está todo reducido. Si yo agarro y acerco con el ocular, con el objetivo que ustedes van a volver a usar este año, en el 10, en el 40, en el 60, van a ver de cerca las glándulas. ¿Qué pasó aquí con esta glándula? Miren, tiene 1, 2, 3, 4 capas y se ve una pequeña luz. Esta otra glándula, ¿qué le pasó? Se cerró la luz, yo no veo luz. Voy a volver atrás para que puedan comparar. Miren aquí, esto es lo normal. Las glándulas, grandes, luces amplias, doble capa de epitelio. Sin embargo, aquí, primeramente la macroscopía ya me dice que hay muchos nódulos, que esto no es normal, se ven como múltiples agujeros. Y a la microscopía, al acercar la imagen veo que crecieron las glándulas, o sea, primeramente que hay un aumento del número de células. Segundo, que la glándula, su luz está obliterada y que algunas tienen todavía una pequeña luz, ¿verdad? Y aquí nos dice esto, es una hiperplasia de células basales de la próstata. Bueno, otro de los ejemplos entonces que tocamos ahora es la hiperplasia prostática benigna. Y otro de los ejemplos es la hiperplasia folicular. Bueno, el aumento de secreción de TSH es la principal causa de bocio. Seguramente alguna vez ya escucharon, tiene bocio. Escuché que se le diagnosticó bocio, ¿verdad? O vieron en alguna persona el agrandamiento de la glándula tiroides y ustedes mismos dijeron, esto es probablemente un bocio, ¿verdad? La tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, que es una de las causas, la deficiencia del yodo, que es otra de las causas más frecuentes, la enfermedad de Graves-Basedow, que también vamos a estar observando, inclusive en pacientes con TSH normal, pero que tienen un daño oxidativo en esas células foliculares. Y el resultado es esto. ¿Alguna vez ya vieron o conocieron algún paciente con estas características? ¿Vieron ya el famoso bocio? Esto por la clínica ya da para ver que no es normal. Esto puede extenderse y ser de esta forma. ¿Cuánto pesaba la tiroides también? ¿Alguien recuerda? También casi 20 a 25 gramos, ¿verdad? Entonces, esto normalmente nos llega y pesa 500, 600 gramos inclusive, ¿verdad? Son bocios gigantes, como ven aquí, incluso eso ya se ve que va hacia el tórax, ¿verdad? Y aquí está nuestro tejido estrella que a todo el mundo le gustaba en histología, ¿verdad?
Era lo más fácil de reconocer, ¿verdad? Glándula tiroides. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos en histología y decíamos, eso es tiroides? Veíamos estas estructuras que se llamaban folículos tiroideos, que por dentro este material rosa se llamaba coloide, ¿verdad? Que teníamos estas células que cuando estudiábamos epitelio decíamos un epitelio cúbico, ¿verdad? Y se llamaban células foliculares o tirocitos, ¿verdad? Y teníamos también las células parafoliculares, que eran las células C, ¿verdad? Esto es la tiroides normal. Así nosotros veíamos en histología, esto es lo que reconocíamos. Ahora, si estamos hablando de bocio, que es un ejemplo de hiperplasia patológica, vamos a ver de esta forma. ¿Qué pasó con nuestros folículos? Fíjense que si yo les circulo aquí con el color rojo, los folículos están agrandados. Hay un aumento del tamaño del folículo. No es solo que el coloide tengo en mayor cantidad, sino que el folículo está agrandado. Si yo empiezo a contar, a mirar la capa de células, no voy a ver solo una capa de células cúbicas. Voy a ver muchas capas de células cúbicas. Inclusive aquellos que son gigantes, voy a ver que el coloide empuja tanto que se aplana el epitelio. Ya no voy a ver cúbico simplemente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se ve en el bocio. Y ahí en amarillo se ve más o menos cómo tenía que ser un folículo normal, para comparar, ¿verdad? Si volvemos atrás, miren aquí, ¿verdad? Los folículos, y esto no es normal. Se entendió hiperplasia. Eso fue hiperplasia. Hablamos de hiperplasia fisiológica y patológica. Ahora vamos a hablar de hipertrofia. En realidad ya tocamos un poco de hipertrofia al hablar de hiperplasia, pero aquí vamos a acentuar ciertos puntos. Bueno, hipertrofia, como dijimos, se refiere al aumento del tamaño de las células que va a dar lugar al aumento del tamaño de ese órgano. Pero aquí no hay células nuevas, sino que células que crecieron de tamaño. Porque se acuerdan que en la hiperplasia decíamos hay mitosis y hay células nuevas, un montón de células nuevas. Aquí no son células nuevas, son células que ya existían en ese órgano, pero que crecieron de tamaño, ¿verdad? El aumento no se debe a hinchazón, o sea, no es un edema, sino que hay síntesis de más componentes estructurales. Las células capaces de dividirse pueden responder a hiperplasia e hipertrofia, como hablamos del útero o las mamas, ¿verdad? Sin embargo, también existen células que no se dividen, como las células miocárdicas, donde ocurre simplemente la hipertrofia. Y aquí un ejemplo clásico es el corazón, ¿verdad? ¿Cuánto pesa normalmente el corazón también? Y varía de un libro a otro, ¿verdad? Algunos dicen 250 gramos, 300 gramos, ¿verdad? Pero aquí hablamos de corazón que nosotros recibimos, en el hospital donde yo me formé, recibíamos muchos, no se hacía autopsias específicamente, ¿verdad? Pero recibíamos corazones hipertróficos por algún motivo cuyos familiares solicitaban que se estudie, ¿verdad? Y generalmente ese corazón pesaba 600, 700 gramos, son los famosos de gran corazón, lo que ya en una placa de tórax se ve un corazón en botellón, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece que pudo ocurrir para que el ventrículo izquierdo se hipertrofie de esta forma? Está trabajando de manera exagerada, ¿verdad? Así como, ¿qué pasa con la gente que se va al gym? Y entrena. Hay una hipertrofia fisiológica en ese caso, ¿verdad? Del músculo, los tejidos musculares esqueléticos. Pero ¿qué pasa si a este corazón, por ejemplo, está trabajando mal porque las válvulas están defectuosas? Porque el paciente, algo clásico, paciente hipertenso, algo bastante común, ¿verdad? Entonces el corazón, como no puede dividirse, porque dijimos que son células que no se dividen, ocurre la hipertrofia. Y ahí justamente nos dice que puede ser fisiológica como puede ser patológica. Hay un aumento de la demanda funcional o un estímulo hormonal excesivo. Dijimos que el útero también sufre hipertrofia, además de hiperplasia, o las mamas, ¿verdad? Y como dice aquí, el músculo estriado en el corazón o músculos esqueléticos son capaces de hipertrofiarse, quizás porque no pueden adaptarse al aumento de demandas metabólicas por la mitosis y la producción de más células para compartir el trabajo. Entonces, la célula agrandada lo que busca es un equilibrio,
un equilibrio, ¿verdad? Y aquí nos dice nuevamente, ejemplo en el corazón, el estímulo para hipertrofia es la sobrecarga hemodinámica. Un paciente hipertenso, válvulas cardíacas defectuosas, ocurre una síntesis de más proteínas y filamentos, consiguiéndose así un equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional. Y aquí tenemos el ejemplo que dijimos, una hipertrofia, en este caso fisiológica, donde hablamos de un fisioculturista, ¿verdad? Una persona que entrena. Otro de los ejemplos donde mencionábamos a las hormonas es el útero, que aparte de hiperplasia, sufre hipertrofia, crece también en tamaño, y las mamas durante la lactancia. Lo que ustedes le llamaban en histología mama activa. No sé si recuerdan, mama activa, salía así, diagnóstico de estructura mama activa. Alvéolos que están llenos de secreción, llenos de leche. Ahí nada más nos está mostrando las células agrandadas y en este caso los alvéolos que están llenos de secreción. Ahora, eso fue hipertrofia. ¿Entendieron hipertrofia? Fisiológica, patológica. Todos ellos van a poder dividir, aquí también yo les coloqué, ¿verdad? Pero vamos a seguir colocando nuestro resumen que también puede ser fisiológica, donde aquí hablamos ya sea de lo que es un fisioculturista. Hablamos también, en este caso, del útero gravídico y también hablamos de las mamas. Y la hipertrofia también puede ser patológica, donde aquí estamos hablando del corazón, ya sea por problemas cardíacos. Bueno, la atrofia es todo lo contrario. Es la disminución del tamaño por pérdida de sustancia celular. La atrofia puede también ser fisiológica. Esto es común en estructuras tales como la notocorda, el conducto tirogloso, que ustedes vieron, por ejemplo, en el proceso de embriología, ¿verdad? En la clase de embriología, que esas estructuras se van degenerando. Es algo fisiológico. Ahora también patológico depende de la causa y puede ser localizada o generalizada. Y ahí vamos a ver ejemplos. Carga de trabajo disminuida, atrofia por desuso. ¿Alguna vez tuvieron que hacerse una férula, un yeso? ¿Alguien usó yeso alguna vez? ¿Qué pasó una vez que uno retiró? Quedó más fino, quedó, digamos, con pérdida de ciertas sensibilidades, donde normalmente el médico tratante le solicita hacerse fisioterapia, donde se va recuperando la fuerza muscular, el tono, ¿verdad? Y eso vuelve a lo normal. Recuerden que estamos hablando de procesos adaptativos. Ahora, pérdida de inervación, atrofia por desnervación. La función normal del músculo depende del suministro neurológico. Algo bastante común que ustedes van a ver cuando hagan guardias, los famosos accidentes de moto. Hay muchos, o sea, sí o sí van a encontrar en alguna de sus guardias algún accidentado de moto. Y muchas veces estos accidentados de moto tienen fracturas expuestas donde no solamente hay compromiso de nervios, sino también de la vascularización. ¿Qué va a ocurrir? Supongamos el paciente ya se operó, ya se hizo una cirugía, ¿qué va a ocurrir de eso? O sea, ese nervio ya no se va a recuperar, ni ese vaso. Entonces, ¿qué ocurre con esa zona de inervación, con esa zona de irrigación? Generalmente es más fino, se va atrofiando, porque no recibe la adecuada, digamos, inervación, ni la adecuada vascularización, y va disminuyendo de lo que es en cantidad, que es la atrofia. Ahora, otro de los ejemplos también de riego sanguíneo disminuido de la isquemia, que es resultado de una patología arterial oclusiva, debido a una pérdida celular progresiva. Y aquí nos da como ejemplo, ¿verdad? También una placa de ateroma. Cuando no hay una buena circulación en un paciente, por ejemplo supongamos en este paciente, no hay una buena circulación, ¿cómo ustedes le ven a este miembro? ¿Es normal? ¿Sus piernas son normales? ¿El color es normal? ¿Se ve como más disminuido de tamaño? Sí.
Y esto es común, ¿verdad? Las patologías arteriales oclusivas o patologías de vasos, que ya por la clínica, con el ojo clínico, uno puede percibir que eso no es normal, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ahí se tiene que hacer los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Ahora, la nutrición inadecuada. Ustedes habrán dado en el capítulo de nutrición, ¿verdad? Los tipos de desnutrición. Está el paciente, como vemos aquí, ¿verdad? El paciente caquéctico, ¿verdad? Donde una vez que el tejido, o sea, que el organismo utilizó el tejido adiposo como fuente de energía, empieza a utilizar la energía del tejido muscular. Y eso es lo que hace que se vaya atrofiando sus músculos. Y está también el otro, el gordito, pero que está desnutrido, ¿verdad? Que está edematoso, que era el kwashiorkor, el paciente marasmático y el paciente kwashiorkor. Ahora les pregunto, ¿esto se va a revertir? ¿El paciente puede recuperarse? Va a llevar un tiempo, sí, pero se va a recuperar. O sea, porque hablamos de un proceso adaptativo. Va a llevar su tiempo, sí, pero puede recuperarse. Bueno, y después está, todo eso es patológico. Ahora, esto, como que está descrito como número 5, es algo fisiológico. La pérdida de estímulo endocrino. Glándulas y músculos reproductores dependen del estímulo endocrino. ¿Qué es lo que ocurre cuando la paciente, por ejemplo, una mujer, ya va llegando a la menopausia? Dijimos que tenemos el útero de una paciente normal y por otro lado vemos un útero disminuido de tamaño. Cuando uno va envejeciendo y ya no recibe las hormonas, ya no tiene la cantidad de hormonas, muchas pacientes se someten a terapias de sustitución hormonal. ¿Alguna de ustedes tiene su mamá, su tía, su abuela que está en menopausia? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la menopausia? Tienen mucho calor, están muy estresadas, a veces mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Cambios en el humor, aparte del cese de periodo menstrual que tienen, ¿verdad? Y esto no es en vano. El útero va disminuyendo de tamaño. Les voy a mostrar así más o menos el útero de una paciente de 60 años. Disminuye de tamaño. Lo mismo las mamas. Las mamas también se van atrofiando. Alguna vez seguramente vieron cómo son las mamas de las abuelitas. Se ven como más caídas, ¿verdad? Y es por la atrofia. Exactamente, es por la atrofia. Y ahí, por eso nos dice, la pérdida de estímulo estrogénico tras la menopausia da lugar a una atrofia en endometrio, epitelio vaginal y mamas. También en el testículo puede ocurrir la atrofia. Lo que vemos aquí es un testículo de tamaño normal y un testículo atrófico. Los varones también, los testículos van disminuyendo de tamaño. Lo que normalmente pesaba 20 gramos, el testículo también pesa 20 gramos. Esto va a pesar 10 gramos, 7 gramos, va disminuyendo de tamaño. Pero no es la única causa. Existen varios tipos de orquitis. ¿Conocen las famosas paperas? ¿Alguna vez escucharon? ¿Cómo se dice papera en portugués? Papera. Sí. Bueno, ¿alguna vez escucharon tuvo papera y bajó en el testículo? Famoso, bajó en el testículo. Sí. O comprometió el testículo, ¿verdad? Con términos médicos, ¿verdad? Generalmente, aparte de hacer un proceso inflamatorio testicular, disminuye, causa una atrofia testicular. Bueno, como ya estábamos hablando, entonces la atrofia senil significa del viejo, ¿verdad? Ya de cuando uno llega a una cierta edad, se asocia a pérdida celular en tejidos permanentes. No es solo la parte hormonal, no es solo el testículo, la mama, la vagina, el endometrio, sino que también el corazón y el cerebro van perdiendo células cuando uno va envejeciendo y estas células no pueden hacer hiperplasia. No es que no se recupera, son células permanentes. La compresión durante algún periodo de tiempo también puede producir atrofia. Ejemplo, un tumor benigno en crecimiento. Supongamos que yo tengo un tumor que está creciendo en la espalda. Ese tumor puede estar comprometiendo ciertos vasos, ciertos nervios. Lo cierto es que esa zona, por esa presión, no va a recibir la vascularización ni la inervación adecuada y consecuentemente también se va a atrofiar.
Aquí vemos justamente un cerebro, ¿verdad? Donde las cisuras como que se van fibrosando, van disminuyendo y se van volviendo duras. Capaz el paciente tenía alguna patología vascular, ¿verdad? O ya mismo por ser viejo, ¿verdad? Por la vejez, por la etapa senil, que esto, justamente este órgano tiene células permanentes, que una vez que se pierden, ya se perdieron. Y por último, tenemos la metaplasia. Atrofia también, entonces, es otro de los ejemplos. A ver, hiperplasia es uno, este es hipertrofia, atrofia. Aquí entonces tienen que citar, ¿verdad?, las causas de atrofia, desde la inervación, vascularización, etcétera. Recuerden que aquí también puede ser fisiológico o patológico. Y la metaplasia. La metaplasia es el cuarto proceso adaptativo, donde metaplasia significa, como dice ahí, es un cambio reversible, pero es indeseable, donde se sustituye un tipo celular adulto por otro tipo adulto. Puede presentar una sustitución adaptativa a células que son sensibles al estrés. O sea, yo tengo que tener un desencadenante, un factor estrés. Cuando hablamos de estrés, como vamos a ir estudiando en la próxima semana también, estrés no se refiere al estrés que ustedes sienten cuando van a rendir un examen. Se refiere, en este caso, por ejemplo, dice, la metaplasia más frecuente es la columnar o escamosa. En el epitelio del fumador, donde el epitelio respiratorio, la tráquea y los bronquios son sustituidos por epitelio escamoso. O sea, metaplasia es cambio de un tipo celular por otro tipo celular adulto ante un factor desencadenante que es el estrés. El estrés, en este caso, es el hábito de fumar. Cuando entremos en el capítulo de respiratorio, vamos a estudiar todos los daños que causan el cigarrillo común, los cigarros gruesos y los cigarrillos electrónicos que vemos bastante frecuentemente fumar a los alumnos. Entonces, si nosotros nos recordamos, la primera imagen de arriba es una representación esquemática. La segunda imagen es como vemos en el microscopio. Ahora, si nosotros hablamos de epitelio respiratorio, ¿qué tipo de epitelio tenía? ¿Cómo ustedes estudiaban esto? Decían, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Era bien largo su nombre, ¿verdad? O simplemente epitelio respiratorio, que es más fácil, ¿verdad? Ese epitelio cilíndrico que vemos aquí arriba y vemos aquí abajo, arriba, representación esquemática, o sea, en un dibujito. Abajo, ¿cómo yo voy a ver esto en el microscopio? Entonces, yo estoy viendo que ese epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, cambia a un epitelio que le llamamos escamoso. El epitelio escamoso no es más que el plano estratificado sin queratina. Plano estratificado sin queratina. El que era con queratina, hablábamos de piel, ¿verdad? Acá es sin queratina. Entonces, cambia ese epitelio y esto nos dice que es indeseable. ¿Por qué indeseable? Porque aquí cambió. Estamos hablando, en este caso, de epitelio respiratorio, donde teníamos que ver cilíndrico, vemos escamoso. Y este cambio sería el gatillo para que aquí se inicie una neoplasia. ¿Me entienden? Que vamos a ir estudiando. Falta mucho todavía para el capítulo de neoplasias, ¿verdad? Entonces, la metaplasia, por eso en la mayoría de los casos es un cambio indeseable. No deseamos que ocurra este cambio. Otro de los tipos de metaplasia común es el esófago de Barrett. En estas áreas puede surgir un carcinoma. El esófago de Barrett, que vamos a estudiar en el capítulo de las esofagitis, quizás ya escucharon hablar de esófago de Barrett. ¿Alguna vez escucharon hablar? Esófago de Barrett. Esofagitis por enfermedad por reflujo. Por reflujo. El ácido del estómago que sube, en términos comunes, hacia el esófago y va dañando esa mucosa esofágica.
La metaplasia de tejido conectivo con formación de tejido conectivo en órganos que no contienen estos elementos. Ejemplo, formación de hueso en el músculo. Y eso se llama miositis osificante. El paciente accidentado de moto sufre una fractura ósea y analizamos músculo y se ve hueso, ¿verdad? Entonces es una metaplasia, un cambio. Y aquí justamente tenemos nuestra imagen de una cirugía grande, le llamamos cirugía grande a las cirugías complejas. Esto es una esófago-gastrectomía. Esto que vemos aquí, ven que está en formol. En formol ya tiene otro color. Ya no vamos a ver cómo se vería esto en una endoscopía digestiva alta que les voy a mostrar también. Entonces, lo normal es que la mucosa esofágica tenga estos pliegues, se vea lisa. Sin embargo, aquí en la primera flecha amarilla se ve que esa mucosa cambió. Ya para percibir el cambio de esto para esto, se ve como más velludo, más aterciopelado, ¿verdad? O sea, la macroscopía nos indica que esto es un probable esófago de Barrett. Ahora, esto que veo aquí no me gusta. Ahí ya veo una formación neoplásica que vamos a ir estudiando más adelante, ¿verdad? O sea, este esófago de Barrett, que era un cambio adaptativo, una metaplasia, viró, o sea, fue un terreno fértil para la aparición de un carcinoma. Y esto sería el primer estudio que se hace en un diagnóstico de una esofagitis. Bueno, yo paciente tengo una sensación de reflujo tras ingerir ciertos alimentos. Por ejemplo, me doy cuenta que como algo que tiene mucha salsa y siento esa sensación de quemazón, de acidez, ¿verdad? Porque, como dijo la compañera, es una sensación de que como el líquido gástrico que sube hasta el esófago y te da esa sensación, esa arcada, esas ganas de vomitar inclusive tras ingerir ciertos alimentos. Generalmente buscan un gastroenterólogo, que es el especialista en área, ¿verdad? Y se programa una endoscopía digestiva alta. ¿Alguien aquí ya se realizó una endoscopía digestiva alta? Saben que es toda una preparación, ¿verdad? Se utiliza anestesia, por más de que es algo, digamos, que uno no requiere una internación, se sale en el día, ¿verdad? Es un procedimiento invasivo. Por lo tanto, nosotros los patólogos siempre solicitamos que tomen una buena muestra para que no se vuelva a pedir para repetir al paciente el estudio. Muchos endoscopistas quieren tomar 1 o 2 muestras. Y para que sea una muestra adecuada, los libros estandarizaron 6 a 8 fragmentos. ¿Qué significa eso? Que el endoscopista va a entrar, ¿verdad?, con su endoscopio y tiene que tomar una porción, otra porción, otra porción, otra porción, las zonas que le llamen la atención. Ahora, sí, ¿cómo debe de ser primero un esófago normal a la endoscopía? Tendría que tener, ven aquí esto que le estoy señalando, este color rosa pálido. Ahora, fíjense lo que está en la flecha amarilla. ¿Qué color vemos? Vemos ya, aquí vemos un color rosa más fuerte y aquí en el otro vemos inclusive un color más rojizo fuerte, ¿verdad? Significa que ahí hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en estos días? Justamente a mi papá le picó una abeja en el dedo. ¿Qué es lo que ocurre cuando le pica una abeja? En primer lugar, se queda ¿de qué color? Rojo, ¿verdad? Que hay un proceso inflamatorio. Entonces lo mismo, pero aquí es en el esófago, ¿verdad? Tiene ese color rojo, rojizo de proceso inflamatorio. Entonces, debe de tomar 6 a 8 muestras, fragmentos, y lo que nosotros observamos en el microscopio es esto. Fíjense que de este lado vemos el esófago normal. ¿Qué epitelio tenía el esófago? Era plano estratificado, sin queratina. Plano estratificado o escamoso, simplemente escamoso. Pero aquí cambió a un epitelio de tipo intestinal. ¿Cómo era el epitelio intestinal? Cilíndrico, después
simple con microvellosidad. ¿Y cómo se llamaban estas células? Y células caliciformes, ¿verdad? O sea, hay un cambio de tejido para adaptarse. Ese epitelio del esófago que era escamoso cambia a un epitelio intestinal para poder adaptarse. Y justamente en este tejido epitelial, que en este caso es intestinal, es un terreno también donde puede surgir el adenocarcinoma de esófago, que después vamos a ir estudiando también. Y aquí nada más nos dice una causa común de inflamación es el llamado esófago de Barrett, donde la mucosa va cambiando, ¿verdad? Es por una enfermedad por reflujo gastroesofágico y es algo muy común. Pero no siempre es así tan lindo. Aquí se ve perfectamente bien donde el epitelio escamoso cambió al epitelio intestinal. En la vida real, no siempre las biopsias que miramos en el microscopio son así de perfectas, ¿verdad? Hay veces que nosotros usamos una tinción especial para hacer el diagnóstico de esófago de Barrett, donde esta tinción se llama Alcian Blue, que tiñe de color azul a las células caliciformes. Es decir, estamos analizando, estamos examinando una biopsia esofágica, pero en ese caso estamos mirando en el microscopio células caliciformes, ¿verdad? Aquí también se ve re lindas, parecen florcitas, ¿verdad? Pero en realidad esto nos está indicando que son células caliciformes y que hay una metaplasia de tipo intestinal. Otro de los ejemplos de metaplasia es a nivel del urotelio. ¿Se acuerdan del urotelio? ¿Cómo también le llamaban en histo al urotelio? Epitelio transicional, ¿verdad? Que hacía como una pseudoestratificación también y tenían las células, famosas células en guardachuva que le llamábamos, ¿verdad? Bueno, aquí ese epitelio transicional también ante un factor estrés, por ejemplo, una infección de larga data, una infección crónica, puede hacer que cambie a un epitelio intestinal también. Aquí justamente se ve el procedimiento, se llama uretrocistografía, donde también esto analiza el urólogo, toma una pequeña muestra de biopsia y en vez de que nosotros veamos epitelio transicional, que estamos viendo aquí, células caliciformes. O sea, hay una metaplasia. Ahora, si solo es una metaplasia, eso sería lo ideal. Normalmente yo mis clases termino con un caso clínico, envío a los delegados el slide, ahora las clases son, como tiene muchas fotos, muchas fotografías, a veces en la plataforma no da para subir. Normalmente lo que hacen es un drive, después yo voy a hablar con Taisa, ¿verdad? Y ahí vamos subiendo. Ahora, los casos clínicos generalmente no coloco, eso es premio para lo que viene en clase, ¿verdad? Pero está todo grabado, ¿sabes? Para los que vienen en clase, porque normalmente son preguntas de cómo más o menos cae en el examen, ¿verdad? No es que son preguntas muy directas. Bueno, vamos ante nuestro primer caso clínico de nuestra primera clase. Se trata de una paciente de 30 años, nos dice. Acude a la consulta por infertilidad. Ella refiere utilizar anticonceptivos desde los 16 años. Pero ella dejó de utilizar hace 6 años ya. Ha intentado quedar embarazada sin éxito. ¿Les parece que al dejar anticonceptivo por 6 años es normal no embarazarse? No, hay que buscar algo más, ¿verdad? Generalmente el ginecólogo solicita ciertos estudios. Como antecedente patológico, ella tiene un sangrado irregular que dura más de 10 días en abundante cantidad. O sea, tiene un periodo menstrual más largo que lo normal, ¿verdad? El paso 1, el médico solicita el dosaje de hormonas femeninas y una ecografía transvaginal. El resultado positivo, ¿verdad? Digamos, lo más importante en su estudio que se hizo es que el endometrio estaba engrosado midiendo 50 milímetros. El endometrio normal debe de medir 10 milímetros más o menos. Y en este caso mide 5 veces más. O sea, hay algo ahí, ¿verdad? En el laboratorio el estrógeno está elevado, la progesterona está baja.
Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? El segundo paso es solicitar la biopsia, ya que en el primer paso las hormonas están alteradas, se ve un endometrio engrosado. Ahora, si nosotros estamos observando esto en el microscopio, primeramente, ¿les parece una fase proliferativa, secretora o menstrual? No. ¿Vemos que hay muchas glándulas? Sí. Entonces hay un aumento de las glándulas. Ahora, si yo me empiezo a analizar el número de células, ¿hay un aumento del número de células? Sí. Inclusive algunas glándulas están cerradas. El estroma hay entre ellos interpuesto, no es tan abundante como vimos en la imagen de la clase de hoy. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Primeramente, y eso es lo que van a hacer ustedes en la clase práctica con sus profesores de práctica, ¿verdad? El diagnóstico del tejido. O sea, en este caso, ¿cuál es nuestro tejido? Endometrio. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones? Y ahí está cómo es que nosotros vamos a ir describiendo. Antes de explicar esta imagen, vamos a nuestra alteración. Siempre cuando hablamos de anatomía patológica, y como van a ir viendo en la práctica, vamos a hablar de proliferación neoplásica benigna, proliferación neoplásica maligna, proceso inflamatorio benigno, proceso inflamatorio maligno. Aquí nos habla de una proliferación glandular desordenada. ¿Vemos un desorden? Sí, porque esto no es ninguna de las fases normales histológicas. En segundo lugar, nos dice que hay un aumento del número de glándulas. Ustedes me dijeron, hay más glándulas. Variación del tamaño glandular. Algunas presentan dilataciones quísticas, otras estratificación y otras angulación. Es decir, algunas glándulas, vamos a ver como esta, ven aquí que hay un aumento del número de células. Otras hacen como pequeños ángulos. Otras hacen como una dilatación con un contenido por dentro. Pero esto después vamos a ir viendo que no tiene atipias. Todavía no quiero entrar en el capítulo de neoplasias, ¿verdad? Pero sí, simplemente, porque tenemos que tocar como un término, ¿a qué ustedes le conocen como atipia? ¿Qué significa atípico? Fuera de lo común, ¿verdad? Algo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, nuestro diagnóstico es una hiperplasia endometrial, pero sin atipias. O sea, las células no tienen las características que nosotros vamos a reconocer como fenotipo o retrato de la célula maligna, que vamos a ver en las próximas clases, ¿verdad? Y bueno, esto es nada más un poco de humor, ¿verdad? Para poder comprender lo que hoy estuvimos estudiando, ¿verdad? Fíjense que recuerden que hiperplasia es el aumento del número de células. En este caso son unos perritos que aumentaron, ¿verdad? Hipertrofia es el aumento del tamaño, ¿verdad? Atrofia es la disminución y metaplasia es el cambio de un tipo de célula por otra. En este caso usamos un perrito. Hay otro más que nos vuelve a repetir: hiperplasia, aumento del número; hipertrofia, aumento de tamaño; atrofia, disminución; y la metaplasia, donde el epitelio, el tejido del perrito en este caso cambió a un tejido de una tortuga, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Que como dice ahí, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Yo soy una persona que estudio bastante.